es la patología colorectal. Dentro de la patología colorectal vamos a hablar de un poco de anatomía de colon, aunque me parece que la clase de recto ya nos va a dar el doctor Cantos, creo que no sé si algunos de ustedes ya la vieron. Vamos a ver lo que es métodos diagnósticos, vamos a hablar sobre patologías benignas como pólipos, vólvulo de sigmoides, divertículos. Al último vamos a ver neoplasias del colon y si nos sobra el tiempo, ya creo que nos está dando las 6 con ese gallo, ¿qué dicen? Bueno, está muy bien. Si nos da el tiempo y si ustedes quieren, tengo un bonito complemento de una cirugía laparoscópica y más que laparoscópica es una cirugía robótica, de lo cual mucho hacíamos en Italia en el posgrado. Así es que si nos da el tiempo, ustedes me avisan y si tienen otra clase, pues dejamos pendiente, pero me parece una buena situación que la vayan viendo. Bien, en cuanto a la anatomía del colon, ya ven ustedes que pues, es un órgano que está en la cavidad abdominal, empieza pues a nivel de la válvula iliocecal con el ciego, donde está el apéndice, tenemos el colon ascendente, el transverso, colon descendente, el colon sigmoides, ¿sí? Y finalmente el recto. Tenemos las austras y en la parte anterior y posterior pues están las cintillas colónicas. ¿Cuál es la función del colon? Pues la absorción de líquidos, formar el bolo fecal. Esa es la principal acción que tiene el colon. Tiene movimientos de masa, contracciones completas, no solamente a nivel de las austras, sino en varios segmentos del colon. Entonces, aquí vamos a una primera pregunta. Vamos a ver quién quiere. Karen Gabriela. Aquí le estoy mostrando yo la vascularización del colon. ¿Cuál cree usted de qué arterias se está nutriendo el colon? A ver, ahí la tiene. A ver, Karen, ¿qué dice? ¿Cuáles son las arterias que están nutriendo? Ahí está en la pantalla. Y más, nada más, mire ahí. Bueno, es la mesentérica superior. Fíjense ustedes aquí, les detallo que están haciendo de la aorta, ¿sí? La mesentérica inferior se va hacia abajo. Esta mesentérica da ramos también para el intestino delgado y obviamente sí, el ramo distal es la arteria ileocólica que va al ilion terminal, al colon, y esta ileocólica, miren, de aquí sale la arteria pedicular. Entonces, tenemos que se irriga, miren, el colon derecho, ¿sí? Por la mesentérica superior y el colon izquierdo, ¿sí? Parte del transverso también, el sigmoides por la mesentérica inferior. La mesentérica inferior que sale de aquí, tenemos la arteria sigmoidea, por ejemplo, y esta también va a dar un ramo para el tercio superior del recto. Ya vamos a ver otra imagen acá, en las cuales es muy importante la vascularización. ¿Por qué le digo? Miren, tenemos aquí la mesentérica superior con sus ramos, ¿sí? Mira, aquí está, estos son los ramos para el intestino delgado. Y lo importante es que existen unas arcadas, o sea, unas anastomosis, tanto entre la mesentérica inferior y la mesentérica superior. Y estas arcadas de aquí, ¿sí? Se llaman las arcadas de Drummond. ¿Por qué son importantes? Porque si nosotros ligamos una de estas arterias, ¿sí? El colon no se queda desvascularizado. ¿Por qué? Porque si cortamos estas, a través de estas cadenas que están periféricas hacia el colon, algunos tenemos las arcadas de Drummond y estas son las arcadas de Riolano. El colon no deja de estar vascularizado y si es que ligamos una arteria, por ejemplo aquí, no se nos va a isquemizar. E igualmente, si ligamos una arteria principal de este segmento, no va a haber isquemia porque va a compartir las arterias tanto de un lado como del otro. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. El drenaje venoso va igual tanto como las arterias. Sí, va a la mesentérica superior, a la mesentérica inferior. A la final van a
unir, ¿sí? Y van a formar la porta. Y por eso es que muchas de las metástasis, cuando es un cáncer de colon, van a parar en el hígado por este drenaje. Una situación importante que le estoy poniendo aquí, que el colon sigmoides, que es ya la parte final del colon, está en la fosílica derecha. Y en la reflexión sacra, en el promontorio sacro, ahí es donde cambia de nombre, que le podemos decir, ¿no es cierto?, termina el sigmoides, y esta es la parte ya del recto, la parte superior, ya que el recto, esto ya les va a dar el doctor Canto, sí, a nivel del promontorio tenemos un órgano que mide 15 centímetros y lo dividimos en recto superior, medio y el recto inferior. Hasta aquí sin ningún problema. ¿Qué dice Sofía? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo está bien. Si es que hay unas preguntas, alguna cosa, me interrumpen nada más y seguimos adelante. ¿Listos? Aquí les quise poner en esta diapositiva, aunque no me toca a mí, como les digo, el doctor Cantos les va a dar aparte de recto, ¿sí? Les quiero demostrar, esta es una vista posterior del recto. Fíjense que aquí el sigmoides está aquí hacia el lado izquierdo, pero le estamos viendo por detrás. Miren, aquí está la mesentérica inferior, ¿sí? La cual está dando sus ramos tanto para el sigmoides y para el tercio superior del recto. Y el tercio medio y el tercio inferior, miren, está nutriéndose por los ramos de la hipogástrica. Entonces ya sabemos ahorita toda la vascularización del colon igual el drenaje venoso. Importantísimo, señores estudiantes, los drenajes linfáticos. Esto para oncología y para los cánceres, y nosotros los cirujanos oncólogos, es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del sitio donde existe el tumor, ¿sí?, vamos a tener el drenaje venoso. Por ejemplo, el primer drenaje, si el cáncer está aquí en el lado derecho, ¿sí?, los primeros ganglios de la primera línea de ganglios son los ganglios pericólicos, que están cerca de las arcadas de Riolano. La segunda estación, ¿sí?, van a estar cerca de las arcadas de Drummond, o sea, ganglios 1, ganglios número 2, ¿sí?, o sea, estación 1, estación 2, es importante este tercer grupo de ganglios, ¿sí?, que están cerca de la desembocadura de la arteria mesentérica, tanto superior como inferior. Entonces, si hacemos una resección de colon y solo cortamos por aquí y sacamos el cáncer, vamos a dejar los ganglios irregado el cáncer. Entonces, ya les voy a enfatizar la importancia de una cirugía simple de colon con una cirugía oncológica que les voy a dar. Doctor, perdón que le interrumpa. Hay una compañera que no puede ingresar aún. ¿Le puede aceptar, por favor? A ver, déjeme ver un momentito. A ver, admitir. Ami Osorio. Sí, entonces, bienvenida, Ami. Bien, continuemos. A ver, ¿en dónde estábamos? Exacto. Esta diapositiva yo quería mostrarles, que aunque vuelvo y repito, no me compete a mí la patología rectal, quería mostrarles es la importancia de aquí del promontorio, en donde el colon sigmoide se transforma en el recto. Si aquí le hemos quitado al recto. ¿Por qué? Porque existe aquí el plexo sacro que va a dar inervación tanto a la vejiga como al esfínter renal. Si nosotros en la operación cortamos estas fibrillas nerviosas, podemos dañar y podemos dar problemas de contracción vesical o problemas de continencia del esfínter. Eso es muy importante. Por favor, a los compañeros que se pongan las cámaras, ¿sí? Bien, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tenemos para nosotros para el diagnóstico? La colonoscopía. Tenemos la ecoendoscopía, que como hablábamos en el cáncer, en la patología gástrica, es importante no solo ver, sino también a lo mejor en la punta del endoscopio tener una ecografía para poder ver un poco más allá. Tomografías, ya vamos a hablar de la colonoscopía virtual y el antígeno casino embrionario. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿O les escojo yo?
Nadie. Paz. ¿Usted ha visto alguna vez una colonoscopia? No. Juan Fernando, ¿cómo cree que el paciente tiene que estar preparado para una colonoscopia? ¿Ha estado usted alguna vez? No, doc, le mentiría. O sea, por lo que yo asumo, tendría que estar en ayuno, ¿Ya? sedado, eh, eso. Bueno, primeramente la colonoscopia es un estudio, sí, un poco molesto, diría yo, incluso a veces hasta doloroso, porque el colonoscopio tiene que dar la vuelta y dar las flexuras del colon hasta llegar a la válvula ileocecal, y es un poco molesto, va a dar aire, va a insuflar dentro del colon para poder ver. Muchas veces el paciente tiene que estar sedado. Y cosa importante, el colon tiene que estar preparado. De la noche anterior el paciente no tiene que comer, tiene que utilizar purgantes, enemas, para tener esta visualización de una luz del colon completamente limpia, para así poder llegar a ver si tiene contenido fecal, contenido de heces. El colonoscopista no va a tener visión. Entonces esto es un poquito lo que le disminuye a esta colonoscopia. Sin embargo, como ven ustedes, cuando ponemos a más del endoscopio, una ecografía, podemos ver, ¿sí? Podemos ver tranquilamente un tumor, como en este caso, pero con el ecoendoscopio, fíjense ustedes, podemos ver que el tumor solo a lo mejor está llegando casi hasta el músculo. Con la ecoendoscopia podemos ver si es que hay ganglios, si es que hay alguna cosa mucho más adentro. Entonces es un estudio un poco más completo. ¿De acuerdo? ¿Qué otro método diagnóstico? Nosotros tenemos la tomografía. La tomografía nos ayuda a todos, en patología colónica, a visualizar el tumor a nivel del colon, ¿sí? A ver si es que hay o no hay ganglios dentro del mesocolon, y a lo mejor también valorar y ver si es que existe metástasis a distancia. Entonces la tomografía es un buen método. Ya tenemos dos, la colonoscopía, la tomografía. Sin embargo, en pacientes que no pueden hacerse por mucho dolor, ni aún la sedación lo permite, ahora hay otro método. Fíjense ustedes, esto se llama la sustracción de imágenes, es la sustracción de imágenes por tomografía. Hacen una creación en tercera dimensión y podemos verle al colon en su totalidad. Sin embargo, sí, el método de la colonoscopia virtual ha cambiado completamente ahora. ¿Alguien de ustedes ha visto la colonoscopia virtual? Bien, esta es el nuevo software ahorita que tenemos de colonoscopia virtual. Fíjense ustedes, mediante la tomografía y obviamente poniendo contraste de aire dentro de la luz del colon, además de un contraste dentro de la luz del colon y además de esto, contraste vía arterial, podemos lograr esta sustracción de imágenes en tercera dimensión. Fíjense ustedes, podemos ya encontrar aquí un tumor a nivel del colon. Entonces, esta colonoscopia virtual es obviamente un viaje virtual que se va haciendo, ¿sí? Guiándonos por la tomografía, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso recién estamos en la parte sigmoides y este viaje puede llegar a través de las flexuras y darnos las vueltas tanto hacia adelante, hacia los lados, como verdaderamente el intestino está en el paciente. Fíjense usted en este caso, por ejemplo, la flexura esplénica, ¿sí? Tranquilamente le da la vuelta, ¿sí? Y sigue viendo toda la luz. Y con este es un método alternativo a pacientes que no puedan hacerse la colonoscopia, ¿sí? Y nos va a ayudar muchísimo. Ya les voy a mostrar la diferencia o la igualdad entre una colonoscopia virtual y una real. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que hoy por hoy, ¿sí? Y obviamente en Solcal lo tenemos este método, podemos usar a los pacientes sin la molestia de la colonoscopia y llegar a hacer este método. Bien, vamos a pasar a la patología benigna. Entre eso de la patología benigna tenemos, ¿sí? A los divertículos.
Y los divertículos, les digo yo, háganse cuenta ustedes que el colon es como una llanta, un tubo de carro o de moto, los cuales está parchado y cuando nosotros le inflamos, va estos parches, estos chibolos a salir al lado de este tubo. Esto es un divertículo, este es el concepto de un divertículo. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta diverticulosis? El envejecimiento como causa principal en la estructura del colágeno que provoca la debilidad de la pared del colon. Además, se pierde la complacencia del colon por varios mecanismos. Infecciones repetitivas, sobre todo micosis o infecciones bacterianas también, pueden dar engrosamiento de la capa musculocircular, acortamiento de las tenes, estrechamiento de la luz y así se puede formar un divertículo colónico. Además, la prevalencia de los divertículos a nivel de los 40 años de edad, el 5% de la población puede ya tener divertículos a nivel de colon. Sin embargo, a los 60 años el 30% de la población y a veces los encontramos divertículos en el 65% a más de los 80 años de edad. Es decir, a más de edad, mayor probabilidad de divertículos. Prevalencia entre el género, ¿cuál tenemos? Sí, cuando tenemos los varones 50 años, tenemos mayor casuística. Sin embargo, esto se va igualando entre los 50 y 70 años, es la balanza igual entre hombres y mujeres. Y cuando pasan la edad de 70 años, es más frecuente en el sexo femenino. ¿Cuál es la sintomatología? Sí, la presentación clínica. Los divertículos, del 70% nosotros podemos tener una enfermedad y no podemos sentir nada. Incluso los divertículos pueden ser asintomáticos. Sin embargo, el 30% puede ya tener sintomatologías. ¿Y cuál es la sintomatología? Va de acuerdo a lo que produce. Solamente inflamación o inflamación ya con pequeña perforación o con flemón o absceso. Y cuando son complicadas, y estas complicaciones son las que los cirujanos tratamos. De la parte del B1 hacia arriba, tratamiento clínico. De la parte B2 hacia abajo, tratamiento quirúrgico, que ya les voy a indicar también con la clasificación mediante tomografía de Hinkel. Entonces, cuando hay inflamación de este divertículo, se perfora, puede haber un plastrón y un absceso. Esa es una complicación que ya le podemos resolver quirúrgicamente. Mucho más aún si es que ha habido perforación y no ha habido plastrón. Vamos a tener ya un abdomen agudo perforativo, ¿cierto? Muchos de los divertículos pueden tener sangrado, ¿sí? Sobre todo una arteria, es arterial el sangrado, no venoso, que puede tener una baja de la hemoglobina, bajo de la tensión arterial del paciente, a incluso llevar hasta un choque. Si es que encontramos el sitio que está sangrando y el colonoscopista no puede cohibir, tenemos que entrar los cirujanos a hacer la resección del segmento sangrante. Fístulas, es muy importante. ¿Qué pasa con estos divertículos? Pueden perforarse y hacer un plastrón hacia la vejiga o hacia otros órganos, ¿sí? Por ejemplo, intestino delgado, y haber fístulas internas o una fístula que el paciente crea que puede orinar restos de heces. Entonces es una fístula hacia fístula rectovesical. Muchas veces cuando hay mucha inflamación, reparación, va a haber, ¿sí?, una estenosis fibrosa cicatricial, la cual va a producir una oclusión, una estenosis de ese sitio del colon y puede debutar con un abdomen agudo oclusivo. Entonces, fíjense ustedes que este divertículo puede producir ¿qué tipo de abdomen agudo? Tanto oclusivo y la mayoría de estos, ¿sí?, perforativo o de inflamatorio con un absceso. Esta es lo que les decía a ustedes de la clasificación de Hinkel. Es una clasificación que es por vía tomográfica. De acuerdo a lo que ve el tomografista, puede decir, este es un divertículo grado 1, cuando solamente hay un absceso pequeño, pericólico o mesentérico. O grado 2, cuando el absceso está ubicado y este absceso está ubicado, es sugestible de solo por guía de ultrasonido, por tomografía, hacerle un drenaje.
Entonces, hasta acá arriba, como les decía, estos dos, podemos solamente darle tratamiento clínico, que ya vamos a hablar al último, y tratamiento quirúrgico cuando está en estas fases. Entonces, una pregunta. diga usted. ¿El plastrón es lo mismo que pasa en el apéndice? Por el epíplo y eso. Pues sí, más o menos el plastrón que se produce, nosotros tenemos primero la primera fase de inflamación, inflamación, infección. La segunda fase puede haber necrosis de la pared y a través de esa necrosis de la pared puede haber microperforaciones. La microperforación en este momento, digamos, el cuerpo responde emplastonando hacia ese sitio. Y ese plastrón puede evolucionar de dos maneras: detenerse allí, hacer un pequeño absceso, ¿sí? O proseguir ese absceso, llegar a la pus a nivel de la cavidad abdominal, ¿sí? Y hacer una peritonitis. Como usted mismo lo dice, muy parecido a lo que sucede con el apéndice. Entonces, como les he puesto aquí la clínica, muchos de los divertículos son asintomáticos, pero cuando dan síntomas, ¿sí? Tenemos dolor a nivel de meteorismo, dolor en fosa ilíaca, ¿sí? Hemorragia, ¿sí? Rectorragia, si es que hay un sangrado, o orinar sangre. Muchas veces he tenido pacientes que me dicen: doctor, cuando orino, ¿sí? Después de orinar me sale gas. Es un síntoma muy importante, que usted puede pensar en que existe una fístula rectovesical. Signos de obstrucción, y hablamos del abdomen agudo oclusivo. ¿Cuál es el método de diagnóstico para los divertículos? Y les estoy poniendo yo aquí. Y esto, ojo, señores estudiantes, que les encanta a sus profesores hacer preguntas, ¿sí? Y les he puesto aquí primerito, ¿sí? La colonoscopía. Pero la colonoscopía, si es que usted tiene su clínica de un dolor y está sospechando en un divertículo perforado, no la debe hacer. Está contraindicada la colonoscopía. ¿Por qué? Porque si es que usted, como hablábamos de una microperforación, si está el plastrón allí y usted introduce el colonoscopio, y para poder introducir el colonoscopio y poder ver hacia lejos, el gastroenterólogo tiene que insuflar, tiene que mandar aire a través del colonoscopio a que se abran las paredes del colon. Y este aire que usted le puede poner ahí, por la presión que le está mandando, puede romper estos microperforaciones y llegar a completar esa debilidad de la pared y a romperle iatrogénicamente y complicar más aún un cuadro que podía ser a lo mejor manejado clínicamente. Entonces, de esa manera, si usted tiene clínica de divertículos con dolor largo, dolores de fosa, a lo mejor plastronamiento, está contraindicado. ¿De acuerdo? Entonces, alternativas a esto: si es que hay sangrado, a lo mejor una arteriografía, la tomografía virtual que les mostré, una cistoscopía para ver a lo mejor si es que hay comunicación entre la vejiga o otro órgano, como es el sigmoides o la parte superior del recto. Un examen muy importante es la ecografía. Tiene estas sensibilidades, ¿sí? Altas, ¿sí? En los cuales, ¿qué van a ver? Aumento del grosor de la pared del colon, abscesos, ¿sí? Colecciones, eso nos puede ayudar muchísimo. Sin embargo, el mejor método para el diagnóstico, ¿sí? Es la tomografía abdominal, como les puse ahí, con triple contraste, que se puede hacer virtual, ¿sí? En las cuales, fíjense ustedes, esta virtual casi del mismo paciente puede detectarle, mire, el divertículo tanto como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, la tomografía nos puede ver abscesos pericólicos, aire extraluminal, y con una sensibilidad bien alta del 95 y una especificidad del 72%. ¿Cuál es el tratamiento? Ya les estaba dando un adelanto del tratamiento. Cuando tenemos una tomografía que nos dice Hinkie 1, Hinkie 2, sí, sobre todo hasta el 2A, el tratamiento puede ser para la fiebre, antibióticos de amplio espectro para gram negativos e incluso para anaerobios. Está muy bien utilizar hasta el metronidazol. Pero si es que estos dos prosiguen el proceso, sigue el dolor y el abdomen empieza a ser un abdomen agudo,
Estos de aquí, el 2B, el 3, son de características ya quirúrgicas. ¿Por qué? Porque este abdomen ya puede estarse complicando, ¿sí? Con peritonitis purulenta, peritonitis fecal, romperse el colon y las heces estar contaminando la pared. Entonces, esto es lo que tenemos los cirujanos que tratar. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Como les puedo mostrar a ustedes, vamos a llegar a buscar, vamos a llegar a ver el sitio de perforación o el sitio donde está el divertículo, ¿sí? Y vamos a hacer una resección segmentaria. Verán que aquí no estoy hablando de ganglios, aquí no estoy hablando de ninguna situación. Y al hacer la resección, ¿sí? Este es el cabo distal, este es el cabo proximal, aquí ya desapareció el segmento operado. Dependiendo de la infección o el grado de contaminación que tiene la cavidad abdominal, el cirujano puede dejar cerrado este muñón que se llama cierre de Hartmann y el cabo donde el intestino continúa el tránsito intestinal, dejar abocado hacia la pared, realizando una colostomía. Entonces, en este caso de que exista mucha pus, mucha infección, el tratamiento quirúrgico puede ser en 2 tiempos, para posteriormente realizar otra nueva laparotomía dentro de 2 meses, cuando ya haya bajado la infección, y poder anastomosar. ¿Por qué? Porque una anastomosis de colon, con un colon con heces, con muchas bacterias, puede darnos el problema de que esa anastomosis no pegue bien, se perfore y el paciente tenga que reoperarse. Entonces, hay criterios en el cual, María Elisa me permite, ¿ya? Hay procesos en el cual usted, cuando no hay mucha contaminación o cuando intervino rápido al paciente antes de las 8 horas de la infección, sí puede cerrar y podemos continuar nuestra cirugía haciendo la anastomosis terminal, ya sea mecánica o ya sea manual. ¿Alguien me preguntó algo? Ok, seguimos. Entonces, al hacer la anastomosis siempre debemos dejar un drain para que sea testigo de que no exista alguna perforación, y si existe una perforación de esta anastomosis, una fuga, tenemos que reoperar inmediatamente al paciente haciendo el procedimiento de Hartmann, que es la primera vez. Otra de la patología de colon tenemos los vólvulos de sigmoides, ¿sí? Que el vólvulo de sigmoides no es más que la torsión de un asa sigmoidea sobre su propio eje, provocando obstrucción intestinal parcial, completa. Después de esa obstrucción del intestino a lo que se tuerce, puede haber necrosis y puede haber también perforación. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes para esto? Perdón, un rato. ¿Cuáles son los factores perdón? Tenemos enfermedades como el Hirschsprung, como el megacolon chagásico, ¿sí? ¿Quién se acuerda qué pasa con el Chagas, de la enfermedad del Chagas? ¿Qué dice Gustavo? ¿Qué hace el Chagas? A visceromegalia. No solamente del colon, ¿no es cierto? No, ajá, de varios lugares. Del corazón, puede corazón, ser. Cardiomegalia. El esófago también, ya han de haber visto ustedes de la calasia. Este parásito, ¿cuál es el parásito del Chagas? ¿Quién se acuerda? Trypanosoma cruzi. El tripanosoma, ¿no es cierto? ¿Y cuál le transmite al tripanosoma? La Aedes. La Aedes aegypti. No es de la Aedes. ¿Seguras? No, es del... Un mosquito. El cuscus, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. No se llama el chinchorro. Bueno, entonces fíjense que estas enfermedades de las cuales dan relajación muscular o órganos grandes pueden originar a que éste se dé la vuelta y haga el vólvulo. Hay poblaciones muy importantes, por ejemplo, es poco frecuente en Estados Unidos y Europa, sin embargo, vean, en Pakistán, en Brasil, es frecuente. Y yo les diré, se hizo una tesis aquí en el Austro, en la cual de 100 pacientes, de 100 cadáveres, se encontró que el mesosigmoides en los pacientes o en la población de Cañar era 35 centímetros, mucho más del promedio de la población en general. ¿Y eso a qué los de la tesis, a qué le atribuyen? A que los gente de Cañar, ¿sí?, come mucho mote, ¿no es cierto? Pues nosotros con Cañar también comemos mote, mucho
mucha fibra, eso ayuda a que se elongue el sigmoide, ¿sí? Y pueda darnos a producir esta torsión, un colon redundante, un sigmoide redundante, puede darse la vuelta en un pie de vólvulo, ¿sí? Y dar este problema. ¿Cuál es la clínica? Dolor abdominal, ¿no es cierto? Dolor tipo cólico, porque va a tratar de vencer esa obstrucción. Distensión abdominal, acumulación de gases, va a haber falta de eliminación de heces. ¿Sí? Cuando el proceso sigue de largo, 1 o 2 días, ¿sí? Puede ya acompañarse con vómitos, un abdomen agudo oclusivo, el vómito, ¿sí? Puede ser de tipo fecaloide. ¿Sí? Estos cuadros clínicos puede el paciente tener algunas veces anteriores. ¿Por qué? Porque a veces se puede devolvular y por sí el cuadro sin ningún tratamiento puede mejorar. Entonces, estos antecedentes de cuadros clínicos similares es muy importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente revisando el abdomen, la distensión, timpanismo, ruidos aumentados, sí, a veces ruidos metálicos, sí, y de aquí nos podemos ayudar en las cuales vamos a ver el signo de grano de café, sí, que es típico de los vólvulos de sigmoides. Podemos también hacer un enema, podemos hacer una tomografía, pero con estos dos, con esta radiografía simple, tranquilamente podemos determinar ese vólvulo y el paciente pasa inmediatamente a quirófano. ¿Y qué sabemos encontrar en quirófano? Esto, ¿sí? Una distensión completa, ¿sí? Con material fecal grande, ¿sí? Muchas veces está torcido, podemos encontrar necrosis, podemos encontrar perforación y en este caso hacemos la resección de este segmento y si es que existe o no contaminación, podemos hacer la anastomosis primaria o diferir con una colostomía. Hasta aquí alguna pregunta porque ya vamos a pasar a otro tema. Bueno, veo que todos están muy bien. Los pólipos en el colon, los pólipos son ya una enfermedad premaligna, podemos decir. ¿Por qué? Porque estos pólipos, sí, como ven ustedes aquí, es una masa que se proyecta hacia la luz del intestino por encima de la superficie del epitelio. Estos pólipos del colon pueden ser de 3 variedades, como les he puesto aquí. Los adenomas tubulares, ¿sí? Que son glándulas tubulares que están en la luz del colon y su frecuencia es de entre 65 al 80%. Son los más frecuentes y por suerte son los que son de características benignas. Estos casi no se malignizan. Pero tenemos los adenomas de tipo vellosos, ¿sí? Son con grandes proyecciones, como ven ustedes aquí, unas grandes proyecciones, permítanme, en los cuales la frecuencia está entre el 5 al 10%. Aquí les he puesto una calaverita, como ven ustedes, estos adenomas vellosos son los que más se tienden a malignizar. De estos tenemos que tener miedo. Y por último tenemos otro tipo que son los adenomas tubulovellosos que están entre el 10 y el 25%, ¿sí? Y estos adenomas tienen bajo poder de malignización, sin embargo hay que tenerles también cuidado. Aquí tenemos un ejemplo de un pólipo, ¿sí? Y este pólipo con el tiempo puede ir transformándose en cáncer y esto está muy bien estudiado en lo que nosotros llamamos los oncólogos la secuencia adenoma-carcinoma. Desde que el pólipo inicia hasta que llegue a ser un cáncer in situ, esto puede durar de entre 7 a 10 años. Entonces, nosotros con las colonoscopías seriadas podemos, si un paciente tiene un pólipo, pues tenemos todo el tiempo para hacer el diagnóstico. Sin embargo, ya se ha visto que estos pólipos tienen dañados muchos genes. Por ejemplo, aquí la mutación APC. Y ya les indiqué en la parte del cáncer gástrico, ¿sí? Que este es un gen supresor tumoral. ¿Sí? Este gen, si no ve que las células están dañadas, no está trabajando, deja que las células dañadas prosigan. Asimismo, ya se ha ido descubriendo la mutación del KRAS, ¿sí? Y ahora que no está, veo que no está en esta lámina que se llama la inestabilidad microsatelital. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos un pólipo? ¿Sí? Pues tenemos que localizarle al pólipo, ¿sí? Pasarle una asa vía colonoscopía y a través de una asa diatérmica y a través del electrocauterio, ¿sí? Darle fuego a la base y retirar el colon y obviamente este pólipo llevarlo a patología. En cuanto al cáncer,
En cuanto al cáncer, mire, ya tenemos 15 minutos, vamos a ir un poquito más rápido. Eh, Vean ustedes, el cáncer, estamos más o menos a nivel mundial, está en tercer o cuarto puesto. En Ecuador está igualmente casi cuarto o quinto puesto, ¿sí? Y los países que están con rojo, ya estamos cada vez, este mes hemos visto el coronavirus, ¿no es cierto? Sí, pero esta vez es el cáncer de colon. Lo que está rojo son los países más frecuentes que tiene el cáncer. Nuestro país está, digamos, con una baja frecuencia. Sin embargo, la mortalidad por cáncer de rectos, fíjense, vamos desde un 10.8 hasta un 40% de mortalidad por cáncer de colon y recto. En cuanto a la etiología del cáncer, ¿sí? Este cáncer sí tiene un componente hereditario. Sin embargo, la mayoría de cánceres les llamamos cánceres esporádicos, los cuales no tenemos ninguna historia familiar. ¿Sí? Aparecen de nuevo, decimos nuevo, cuando hay el 70% de casos que no hay ni un padre, ni un abuelo, ningún familiar. Entonces, la mayoría de cánceres se presenta así. Sin embargo, el 10% de los cánceres son de origen hereditario. Ya vamos a esto de acá. Y existen cánceres ya identificadas, familias que tienen ya un problema a nivel del KRAS, un problema a nivel del NRAS, la inestabilidad satelital, y estos ya son conocidas familias que tienen cáncer familiar hereditario. En este caso de aquí de cáncer de colon hereditario, tenemos dos situaciones. Un cáncer hereditario que se origina con pólipos, por eso le ponemos aquí a cáncer de colon hereditario con pólipos. ¿Sí? Aquí está claramente identificada la mutación del gen APC. Y sobre todo se da en jóvenes como el caso de la poliposis juvenil. Cuando hay un cáncer hereditario que no se origina en un pólipo, tenemos el cáncer hereditario no polipósico. Este cáncer sí se relaciona sobre todo con los genes MSH1, MSH2 y dan el síndrome de Lynch. ¿Quién de ustedes sabe o ha escuchado el síndrome de Lynch? ¿De qué nomás se trata? Nadie. El síndrome de Lynch no solamente es un cáncer que tiene el paciente en el colon, sino a su vez al mismo tiempo puede tener cáncer a nivel del endometrio si es mujer, cáncer a nivel de ovario, ¿sí? O cáncer a nivel del riñón o pólipos en el estómago, ¿sí? Son múltiples cánceres que podemos identificar al mismo paciente a la vez. Entonces son síndromes por mutación de genes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer? ¿Sí? Siempre el sexo femenino es más prevalente que en el hombre, edad arriba de los 53, 54 años. La dieta es muy importantísimo, eso está estudiado, que el ingerir carnes rojas, ¿sí? Da 3 veces más o 4 veces más la probabilidad que a una persona le dé cáncer si ingerimos de estas carnes procesadas. Sin embargo, no estoy indicando que las carnes rojas y las carnes o embutidos procesados producen el cáncer de colon. No, solamente es un factor de riesgos. En ese grupo que consumen pueden tener mayor probabilidad, nada más. Sin embargo, al revés, cuando existe consumo de fibras, verduras, frutas, más bien se dice que es un factor protector del cáncer de colon, al revés de lo de acá. Otros factores relacionados, obviamente la obesidad, el sedentarismo, el índice de masa corporal elevado se relaciona aún más con el cáncer de colon. Bebidas alcohólicas y el tabaco, ese es muy importante aquí en la origen del cáncer de colon. Más bien aquí medicamentos como los AINES sí pueden proteger. Ya es, cuando hablemos de cáncer hemos de indicar por qué. Tratamientos hormonales sí, estos pueden ayudar a aumentar el riesgo de tener cáncer. Cuando ya tenemos sospechas, ¿no es cierto? El diagnóstico, nuevamente, la colonoscopía, ecoendoscopía y sobre todo, sí, la biopsia. Cuando nosotros biopsiamos, el cáncer más frecuente de colon es el adenocarcinoma de colon. Esto en el 98% de los casos. El 2% puede ser un linfoma, puede ser otro tipo de GIST, pero son en baja frecuencia. 98% de los cánceres son un adenocarcinoma. Y aquí les he puesto yo el antígeno carcino embrionario que nos puede ayudar para el diagnóstico. ¿Sí? El antígeno carcino embrionario que se hace en sangre se dosifica
y puede tener una sensibilidad del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el antecedente, el ACE o el carcinoma embrionario está más arriba de 5, que están los rasgos de la normalidad, ¿sí? Si está elevado en 6, puede decirnos que es cáncer en el 60% de los casos. En el 40% se puede equivocar. ¿Por qué? Porque muchas veces pacientes que fuman pueden elevar el antígeno sin el paciente tener cáncer. Al revés, si el paciente sale con un antígeno carcinoma embrionario de 1, por ejemplo, que está dentro del rango de la normalidad, uno dice, no, no tiene cáncer, podemos equivocarnos en el 50%. Porque hay clonas celulares de cánceres que a lo mejor no pueden elevar el antígeno carcinoma embrionario y el paciente sí tener un cáncer de colon. Entonces, el antígeno por sí no vale para el diagnóstico, pero este antígeno sí nos vale, ¿sí? Con elevaciones que estaban de inicio para un tratamiento posterior para ver si es que el cáncer no recurre. Una vez que está operado, este antígeno tiene que bajar y si después de 3, 4 meses hacemos en sangre y empieza a elevarse, como oncólogos vamos a sospechar que ya puede haber una recurrencia de cáncer. La localización más frecuente del cáncer es en el lado izquierdo y sobre todo en el sigmoides. ¿Sí? Si unimos sigmoides y el colon izquierdo o colon descendente, fíjense ustedes, el 42% de los cánceres se está localizando en este sitio. Y se va repartiendo por frecuencias en el transverso 10%, en el ciego 22% y en el recto el 14% de los casos. ¿Cuál es la clínica entre cáncer de colon? Aquí la diferenciamos cuando es del lado izquierdo y cuando es del lado derecho. Fíjense ustedes, cuando es del lado izquierdo, permítanme esto un ratito, ¿sí? Cuando es del lado izquierdo puede haber dolor, ¿sí? Sobre todo casi un dolor cólico. ¿Por qué? Porque es una masa que está obstruyendo la luz. Puede haber sangrado, ¿sí? Estar como rectorragia. Oclusión, el cáncer izquierdo, la clínica es más oclusivo que el cáncer derecho, ya les voy a indicar por qué, y debuta sobre todo con abdómenes agudos obstructivos. El colon derecho, fíjense ustedes, aquí les pongo, es el ciego, tiene una luz mucho más grande, y para que exista una obstrucción, tiene que haber una masa ya demasiadamente grande para que debute con un abdomen oclusivo. Entonces, el cáncer de colon derecho debuta con anemia y masa palpable. Miren ustedes, hemorragia, puede haber una hemorragia digestiva oculta. Sí, el paciente tiene 8, 7 de hemoglobina, una hemoglobina inexplicable, y le hacemos la palpación en el flanco derecho y esta masa puede estar allí sin dar una oclusión por el grosor que tiene el colon, diferente tanto de lo que es del lado derecho como el izquierdo. Entonces, el izquierdo es más obstructivo y el derecho se le palpa más la masa pectoral. Y los síntomas sistémicos como dolor, masas hepáticas, como ven ustedes, son lo que le sigue al cáncer de colon. El TNM, de acuerdo al grado de profundidad en donde esté invadiendo este tumor, lo clasificamos como T1, T2, T3, T4, y de acuerdo a los ganglios que se afectan, vamos a ver N1, N2. Si hay 3 ganglios afectos, pues si es de N1, si hay más de 3 ganglios, ya es N2, y más de 12 ganglios N3. No sé cómo vamos en tiempo. ¿Tienen tal vez alguna otra cosa? Porque nos está quedando algo en la... Bien, me avisan, si tengo que cortar, ustedes me avisan y terminamos. Sí, la cirugía, el colon, necesitamos, cuando es cáncer de colon, tenemos que operar y luego dar quimioterapias y terapia monoclonal. Cuando es cáncer de recto, nosotros primero damos radiación, disminuimos el tamaño del tumor y tratamos de conservar la parte rectal. Entonces, el nombre de las cirugías que tenemos es de acuerdo al sitio. Fíjense ustedes, si es que es en el lado derecho, ¿no es cierto? Tenemos una hemicolectomía derecha. Si es que es a nivel del transverso, no sé si la está tapando aquí si es que es a nivel de transverso, tenemos transversectomía, hemicolectomía izquierda, o como estamos aquí a nivel del colon izquierdo y el sigmoides, sigmoidectomía, y esta cirugía en vez de sigmoidectomía la llamamos como resección anterior, y cuando ya vamos a hacer recto, resección anterior baja. Como les decía, lo importante para el cáncer no es solamente sacar el tumor, sino hay que sacar no solo marginal el corte, sino que hay que irnos a los ganglios, sacando, miren como esta foto de aquí, hasta la arteria mesentérica, hasta el origen de la arteria, porque vamos a garantizar la salida de los ganglios y hacer un tratamiento oncológico.
Esto es lo que les quería mostrar, creo que me demoro un poco más, pero les quería mostrar los avances de la cirugía robótica. No sé si estamos con tiempo, ¿seguimos? Ok, entonces déjenme ver aquí para poderles... ¿Sí se ve esto? No, doctor. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ok, miren, este es un CD que tengo, no pude editarle, sí, porque incluso van a escuchar en inglés alguna situación. Este es el plan de la cirugía robótica. El cirujano se siente en la consola aquí a ver la pantalla, esta está conectado a los brazos del robot. Aquí tenemos nuestro asistente, el anestesiólogo está aquí y la instrumentista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Introducimos la cámara por un trocar, tenemos los otros brazos del Da Vinci aquí. ¿Y qué es lo que primero vamos a hacer? Déjenme ver. Al paciente, caracho, no es esta. Lo que primero tenemos que hacer, caracho, se me fue, es la posición del paciente. Déjenme ver si es que está aquí. Bien. Bueno, en todo caso, lo primero que tenemos que hacer para nuestro paciente es irnos al control vascular. Llegar acá a este sitio a poner los clips. ¿Para qué? Para poder rescatar todo este segmento del colon. Entonces ya les voy a mostrar en video qué es lo que primero hacemos. Vamos a hacer el control vascular. Aquí vamos a buscar a la arteria mesentérica inferior en su nacimiento. Estos son los brazos robóticos, fíjense ustedes, tienen movimientos de muñeca. Miren, aquí está la aorta, aquí está la mesentérica, sí, y vamos a hacer... Ponemos el hemolux, como ven ustedes. Y luego en el ligamento de Treis vamos a ver la vena. Esqueletizamos. Ponemos los clips vasculares y cortamos. Ahí está un gatito, creo que nos está viendo ya. Bien, una vez ponemos el hemolux, hacemos el control arterial y el control venoso, como ven ustedes, de la mesentérica inferior. Y pues ya nos toca solamente resecar la parte del sigmoides y del recto. Que rápidamente les voy a mostrar aquí la disección posterior. Por ejemplo, aquí ya el Da Vinci le cambiamos de posición. El paciente está en posición ginecológica, eso le quería mostrar, no me asomó. Este es el colon y el sigmoides y el recto que está traccionado hacia arriba. Y empezamos a diseccionar la fascia y se empieza a disecar a nivel del recto en la cara posterior. Esa es una fascia avascular en la cual, miren ustedes, Doctor, ¿y por qué es mejor hacer con un robot y no con las propias manos? fíjese, es una muy buena pregunta. Yo le mostré esa imagen al inicio de la inervación, no le puedo poner aquí, de la inervación del plexo que va acá a la vejiga y que va al recto. Entonces, mire que el robot le ve claramente aquí todas las fibras y le va dejando. Mire estas fibrillas que están aquí, las va conservando y estas van a dar la contracción de la vejiga, tanto como la contracción del esfínter anal. Fíjense aquí a la fascia endopélvica. Les voy a poner
Cuando ya se hace la disección del recto, fíjense, la pared lateral ya está libre, la otra pared igual. Acá adelante está la vejiga. Como dice, el tumor está aquí, le ponemos un tutor para ver que el tumor esté ya, que haya quedado arriba. Y con esta clipadora, sea de 45 o 60, vamos a hacer el corte. En este caso, son 3 disparos que están haciendo de esta sutura mecánica, de esta clipadora. Y fíjese cómo se retrayó ya el recto. Aquí estamos a más o menos 2 a 3 centímetros de margen anal. Ahí están los vasos hipogástricos, izquierdo, derecho. Y una vez hecho la resección, les voy a poner la anastomosis. Se amplía un puerto, se hace una incisión como para una apendicectomía, una incisión de McBurden súper pequeñita, un separador plástico, y por ahí, miren, sale toda la pieza quirúrgica. El corte a nivel del recto, sigmoides, y fíjense, tiene que estar aquí ya el colon izquierdo. Fíjense ustedes aquí, la arteria, el corte bien bajo, miren aquí, bien bajo de la arteria, corte de las arterias de Drummond, sigue con vascularización, fíjense acá. Luego ya vamos a hacer el corte en el colon. Esta es una pinza especial la cual corta, y no sé si le vieron aquí una aguja, le pasan ya un hilo que se llama esto una jareta, ya les voy a explicar. Corte de la pieza quirúrgica, ¿sí? Sale sigmoides recto. Y miren, este es de los hilos de la jareta con ese aparato. Y podemos, el cabezal del stapler. También ya les voy a indicar el stapler. Se hace el nudo de la jareta. Y esto se le vuelve ya a introducir en el abdomen del paciente. Cerramos este plástico para que no se nos salga el neumoperitoneo de la cirugía laparoscópica. Volvemos a insuflar el abdomen. Y la siguiente imagen es esta. Miren, por el recto se introduce el stapler. Se introduce ya el cabezal donde está este punzón que rompe el recto, y este va a unirse con este capuchón que acabamos de poner allá afuera. Hacemos la retracción del recto y vamos a hacer el disparo. Quitamos las asas para que no se clipen las asas intestinales delgadas y solo se anastomose el recto con el colon izquierdo, sería en este caso. Miren, ya se va uniendo, y el cirujano por fuera, vía rectal, está haciendo el clipaje, el clampeamiento de este colon. Luego de eso se pone agua, se insufla aire a nivel del recto para ver que no salga aire acá. Vemos que no hay, está muy bien la anastomosis, ¿sí? No hay salida de aire, y termina el procedimiento quirúrgico y revisamos nuestra anastomosis. Estas son las donas, también ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva. A ver, déjenme un momentito cambiarle a este. ¿Sí? Perdón que le interrumpa, pero nos están esperando en la otra reunión de Zoom que tenemos clases. Con todo gusto, solo me voy a dar 30 segundos. Ya, gracias. ¿Por qué les digo esto? Porque, caracho, si no explico, mire, esto que está aquí va a quedar inconcluso. Este es el stapler que se introduce por vía rectal, ¿de acuerdo? Este stapler en su punta tiene un anillo circular donde tiene las grapas. Estas grapas se le pone allí al stapler y esto se introduce a nivel rectal. Fíjense ustedes, este vástago que está aquí va a llegar, esta es la jareta que le hicimos, vamos a poner el capuchón, el que vieron hacia afuera de la cirugía laparoscópica, fíjense aquí, y por el recto entra esa clipadora, ¿sí?
sale este vástago, el cual se va a unir acá, como vieron en la imagen, y se va a dar el disparo. Como le digo, aquí faltan ya unos 30 segundos nada más, ¿sí? Se retrae mediante movimientos circulares del vástago, ¿sí? Se va uniendo, vamos cerrando herméticamente, y posterior a ello vamos a aplastar, vamos a dar el disparo se da quitando aquí este seguro rojo que está aquí, y luego cerramos. Cuando se cierra, las grapas llegan e inmediatamente por dentro se corta el intestino. Entonces, posteriormente, este círculo de grapas, ¿sí? El tutor va a caer, va a romperse, ¿sí? Va a caer y va a quedar la continuidad del intestino, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar, señores estudiantes, en virtud del tiempo, como dicen ustedes. Si no hay ningún problema, tenemos pues agradecerles, y muy pronto a lo mejor en Solca tendremos la cirugía robótica. Si es que hay alguna pregunta, en buena hora, y si no, pues sigan a las clases que tienen ustedes.